Muchas personas me han preguntado cuál pudiera ser el camino legal para la nulidad del instructivo de la ONAPRE. Ahora, desde el litigio constitucional venezolano, el problema central del llamado instructivo ONAPRE es que la propia Sala Político-Administrativa construyó una tesis de acto inexistente. Si no existe jurídicamente el acto, entonces, según el TCJ, no habría objeto anulable. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional cerró parcialmente la vía al declarar sin lugar el amparo contra esa decisión. Pero jurídicamente eso no significa que el tema esté agotado. Al contrario, la tesis de la inexistencia sobre otras rutas más sólidas que insistir únicamente en la nulidad del instructivo como documento existe. Y el mejor camino legal hoy sería una estrategia de desplazamiento del objeto litigioso, es decir, dejar de centrar la acción en el instructivo como papel y enfocarla en los actos materiales, administrativos y presupuestarios de ejecución que sí existen, producen efectos jurídicos concretos, es decir, las vías de hecho. Hay varias razones constitucionales para ello. La administración sí ejecutó una política salarial innegable en donde miles de trabajadores cobraron menos beneficio, primas o escalas salariales. Hubo reducción efectiva de las tablas y desconocimiento de las convenciones colectivas. Los ministerios, las universidades y los entes públicos aplicaron criterios uniformes de cálculo. Entonces existió una actuación administrativa verificable. Entonces la tesis del TCJ genera una contradicción evidente. Si el instructivo no existe, entonces la disminución salarial carecería de base normativa válida. Eso convierte la actuación estatal en todavía más vulnerable constitucionalmente, porque implicaría la violación del principio de legalidad administrativa del artículo 137 de la Constitución, la lesión del derecho al salario suficiente del 91 y la irrenunciabilidad y progresividad de los derechos laborales del 89 y 93, desviación de poder y vía de hecho administrativa. El punto clave sería este: aunque el documento sea inexistente, los efectos sí existieron, es decir, hay vías de hecho. Nosotros creemos que la vía más fuerte es atacar los actos de aplicación concreto, en vez de volver a pedir la nulidad abstracta del instructivo. Lo más eficaz sería demandar con los recibos de pago, con los comparativos de las nóminas, con los memorandos internos, con los instructivos ministeriales derivados, con los sistemas automatizados de pago, con las circulares de recursos humanos, con las órdenes de ejecución presupuestaria, con los actos de la tesorería, con las resoluciones de las universidades o ministerios que aplicaron las tablas, incluso con las comunicaciones que las propias universidades, ministerios y otros entes enviaron. Esos sí son actos administrativos identificables. Entonces, nuestra tesis es que no se demanda el instructivo inexistente, sino los actos ciertos y materiales que modificaron ilegalmente las remuneraciones, es decir, las vías de hecho. Eso evitaría parcialmente el obstáculo creado por la Sala Político-Administrativa. E insisto, la mejor figura jurídica es la vía de hecho, pues en derecho administrativo, cuando la administración actúa sin soporte normativo válido, aparece la figura de la vía de hecho administrativa. Es decir, el Estado ejecutó una política pública, pero niega el acto que la sustenta. Eso es extremadamente delicado para cualquier Estado de Derecho. Y allí el litigio cambiaría radicalmente, porque ya no se discute la validez del instructivo, sino la ilegalidad de las actuaciones materiales sin fundamento jurídico que está aplicando la administración pública con el famoso inexistente instructivo. Ese enfoque, por supuesto, tiene mucho más potencial constitucional. Ahora, la otra ruta, la internacional, porque realísticamente dentro del sistema judicial venezolano las posibilidades de revertirlo a criterio de la Sala Constitucional sabemos que son limitadas porque el Ejecutivo la controla, pero lo otro es no hacer nada. Por eso, estratégicamente, la acumulación probatoria debe orientarse también hacia la Organización Internacional del Trabajo, el Sistema Interamericano, relatores de derechos laborales y órganos de protección de derechos económicos y sociales, especialmente porque aquí hay un elemento muy potente: una afectación masiva, sistemática y continuada de derechos laborales adquiridos. Y la otra vía, por supuesto, es el control difuso y la jurisdicción laboral.
viendo que muchos abogados se concentraron exclusivamente en la jurisdicción contencioso administrativa, nosotros no, nosotros fuimos a la sala constitucional y no nos dieron respuesta. Entonces quedan demandas laborales individuales, colectivas, por diferencias salariales, incumplimiento de convenciones colectivas, indexación de daño, finalmente el control difuso de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el juez laboral conoce hechos concretos. Si a usted le pagaban 100 unidades tributarias y ahora le pagan 12,5 bolívares, ahí hay un daño. Eso es más difícil de evadir que la tesis del acto inexistente. Entonces, nuestro argumento constitucional más fuerte es la violación de la progresividad y la violación de las contrataciones colectivas. El núcleo duro de este caso no es solo administrativo, sino constitucional. Progresividad de derechos y no regresividad salarial. El Estado no puede reducir derechos laborales ya consolidados sin una ley formal, motivación suficiente, proporcionalidad, temporalidad y justificación constitucional estricta. Nada de eso ocurrió, y menos mediante mecanismos administrativos opacos o informales, como las vías de hecho. Entonces, en síntesis, el camino más sólido ya no es intentar revivir jurídicamente el instructivo NAPRE como acto administrativo formal. El camino más inteligente es demostrar que sí hubo una política estatal uniforme, que sí produjo efectos jurídicos concretos, que lesionó derechos constitucionales, y al negar la existencia del acto, la propia administración quedó expuesta porque no tiene base legal para aplicarlo. Esa contradicción puede convertirse en el eje más fuerte de una nueva ofensiva jurídica. Entonces, atentos, sindicatos, universidades, asesores legales, porque aquí hay un flanco de debilidad que debe ser atacado para quienes estén dentro de la República y puedan hacerlo, para revertir el daño del inexistente instructivo ONAPRE. Esa es una recomendación que les dejo. Saludos.